Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un debate histórico fascinante. Uno que, bueno, podría cambiar cómo entendemos la Guerra del Pacífico. Ujú. Prepárense porque vamos a explorar si Bolivia en realidad logró una gran victoria sobre Chile. Interesante. Una batalla de la que casi nadie habla, Wow, la batalla de Canchas Blancas. ya veo. Para esta investigación nos basaremos en extractos de un artículo del periódico chileno Publimetro, que por cierto examina esta afirmación, ¿no? Ajá. Podría ser que hay una historia oculta, Ujú. ¿verdad? Enterrada bajo capas de propaganda y olvido. Lo interesante de esta batalla, bueno, es que pone en duda la narrativa tradicional de la Guerra del Pacífico. Ya. La guerra, como sabemos, se centró principalmente en territorios costeros. Cierto. Entonces, ¿por qué habría una batalla tan adentro de Bolivia? Exacto. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. El gobierno boliviano afirma que la batalla de Canchas Blancas fue una victoria decisiva, pero que, bueno, fue ocultada debido a conspiraciones internas. Y también, bueno, a intereses económicos que buscaban una paz rápida con Chile. ¿Te imaginas? Sí. Una victoria decisiva borrada de los libros de historia. Para entender la magnitud de esta afirmación, hay que recordar el contexto de la Guerra del Pacífico. Esta guerra, que se libró entre 1879 y 1884, fue principalmente por el control de recursos naturales, especialmente el salitre, un mineral, bueno, esencial para la producción de fertilizantes y explosivos. Claro. Bolivia, Perú y Chile lucharon por el dominio de esta región. Era clave para la economía de la época. Entonces, en este contexto de lucha por recursos y poder, surge la batalla de Canchas Blancas. Según el gobierno boliviano, una fuerza boliviana, bueno, más pequeña, liderada por el general Narciso Campero, logró derrotar a una columna chilena más grande, Ajá. que se dirigía hacia Potosí. ¿Cómo pudo suceder esto? Bueno, la principal fuente de esta afirmación son las memorias del coronel Ezequiel Apodaca, miembro de la 5ª División Boliviana. En sus memorias, Apodaca describe una audaz emboscada nocturna y una victoria rotunda. Es fascinante cómo Apodaca describe la batalla con tanto detalle. Habla de cómo los soldados bolivianos, junto con indígenas de la zona, sorprendieron a las fuerzas chilenas en la noche, infligiéndoles grandes bajas y obligándolas a retirarse. Es una historia que te atrapa. Sin duda, es una narrativa poderosa. Sin embargo, ¿no te parece curioso que solo tengamos una fuente que la respalde? Tienes razón. ¿Cierto? De hecho, hay historiadores como el chileno Fernando Wilson que cuestionan la existencia misma de la batalla. Argumentan que no hay pruebas, bueno, que corroboren la versión boliviana, Claro. y que es logísticamente improbable que una gran fuerza chilena estuviera operando tan lejos del teatro principal de la guerra. Exacto. Wilson señala la falta de evidencia física. No hay monumentos. No hay tumbas de soldados caídos. No hay registros de artillería capturada. Ya, Es difícil de creer que una batalla de esa magnitud, si realmente hubiera sucedido, no haya dejado ningún rastro tangible. es una buena observación. Entonces, podríamos estar ante una historia inventada, un mito creado para algún propósito. Esa es una pregunta que debemos explorar. Si analizamos el momento en que surge la revelación de la batalla, vemos que coincide con la fase de alegatos orales de la demanda marítima de Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Podría ser que la historia de Canchas Blancas sea una herramienta política. Es una posibilidad que no podemos descartar. De hecho, durante el gobierno de Evo Morales, se hizo un gran esfuerzo por fomentar el orgullo nacional, Cierto. especialmente en relación con la Guerra del Pacífico y la pérdida del acceso al mar. Y la narrativa de la batalla de Canchas Blancas, una victoria olvidada contra Chile, encajaría perfectamente en esa estrategia. ¿Cierto? Entonces, tenemos una historia apasionante, un relato épico de una victoria improbable. Sí. Pero al mismo tiempo tenemos la falta de pruebas, la aparición oportuna de la historia en un contexto político delicado. Y bueno, la posibilidad de que sea una herramienta para influir en la opinión pública. Exactamente. La batalla de Canchas Blancas nos obliga a ser detectives de la historia, que es real y que es ficción. ¿Cuáles son las motivaciones detrás de cada versión de la historia? Preguntas fascinantes que intentaremos responder en las siguientes partes de este Deep Dive. Así que no se muevan porque esto se pone aún más interesante. Si retomamos nuestro análisis de la batalla de Canchas Blancas, hay un elemento que, bueno, me parece crucial. El trasfondo político en Bolivia durante la época de la supuesta batalla. Entiendo. Estás hablando de la supuesta conspiración del general Campero para derrocar al dictador boliviano Hilarión Daza. ¿Cómo encaja esto en la historia de Canchas Blancas? Es una pieza importante del rompecabezas. Si Campero estaba conspirando contra Daza, podría ser que la historia de la victoria en Canchas Blancas se usara para fortalecer su posición y justificar sus acciones. Es una teoría interesante. Está sugiriendo que la batalla, si es que ocurrió, podría haberse utilizado como propaganda.
para impulsar la imagen de Campero como un héroe militar. Y claro, como un líder capaz de desafiar al dictador. Exactamente. Imagina el impacto. Un general que no solo defiende al país de la invasión chilena, sino que también logra una victoria decisiva. En un momento de crisis interna. Sería un golpe maestro para alguien que busca el poder. Claro, una narrativa poderosa, que lo presentaría como el salvador de la patria en un momento de gran incertidumbre. Pero no estaríamos entonces hablando de una manipulación de la historia para fines personales. Esa es una pregunta que debemos plantearnos. Si la historia de Canchas Blancas se usó para fines políticos, ¿qué nos dice eso sobre la fiabilidad de las fuentes? Y la forma en que, se construyen los relatos históricos. Nos obliga a ser críticos, a cuestionar lo que leemos y a buscar diferentes perspectivas. Y también nos hace pensar en las motivaciones de quienes escriben la historia, quienes la cuentan y quienes la utilizan. Precisamente. En el caso de Canchas Blancas, la falta de evidencia física se vuelve aún más significativa. Cuando consideramos, este contexto político. Si la batalla fue tan importante como se afirma, ¿por qué no hay rastros de ella? ¿Por qué no se conmemoró de alguna manera? Si Campero realmente utilizó la historia de la batalla para su beneficio político, es posible que no haya querido dejar pruebas que pudieran contradecir su versión o que revelaran la verdadera naturaleza de los eventos. Esa es una posibilidad. También es posible que las pruebas existieran en algún momento, pero que se hayan perdido o destruido intencionalmente a lo largo del tiempo. En ese caso, estaríamos ante un verdadero misterio histórico. Una batalla que podría haber sucedido o no utilizada como herramienta política, y cuya evidencia, si alguna vez existió, ha desaparecido. Es como si la historia misma se hubiera esfumado. Es una imagen acertada, y esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la historia. ¿Es la historia una serie de hechos objetivos e inmutables? ¿O es una construcción narrativa sujeta a interpretaciones y manipulaciones? Es una pregunta compleja, que los historiadores debaten constantemente. Y la batalla de Canchas Blancas nos coloca en el centro de ese debate. Nos obliga a ser detectives del pasado, a escudriñar las sombras de la historia en busca de la verdad. Exactamente, y en esta búsqueda de la verdad tenemos que considerar no solo los hechos, sino también las motivaciones de quienes los presentan, los contextos en los que surgen y las consecuencias que tienen. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta ahora sobre la batalla de Canchas Blancas? Tenemos un relato vívido en las memorias de Apodaca, pero sin ninguna otra fuente que lo corrobore. Tenemos la falta de evidencia física, lo que resulta sospechoso, especialmente si consideramos el posible uso de la batalla como herramienta política. Y tenemos el contexto de una Bolivia convulsionada por luchas de poder, donde la historia podría haberse convertido en un arma. Es una combinación de elementos que nos invita a la cautela. No podemos afirmar con certeza si la batalla ocurrió o no. Pero sí podemos afirmar que la historia que la rodea está llena de intriga, misterio y manipulación. Y esa es la fascinación de la historia, ¿no? La búsqueda de la verdad, la exploración de los rincones oscuros del pasado y la comprensión de cómo los eventos, reales o inventados, han moldeado el mundo en el que vivimos. Sí, exacto. Y en la última parte de este Deep Dive, exploraremos algunas de las posibles explicaciones para la falta de evidencia física y analizaremos las implicaciones de este debate para nuestra comprensión de la Guerra del Pacífico. Hemos llegado a la parte final de nuestra inmersión en la batalla de Canchas Blancas y la verdad es que cuantas más pistas encontramos, más enigmática se vuelve la historia. Sí, así es. Es como si estuviéramos ante un rompecabezas con piezas que no encajan del todo. Tenemos el relato del coronel Apodaca que describe la batalla con gran detalle, pero sin ninguna otra fuente que lo respalde. Y por otro lado tenemos la falta de evidencia física, un vacío que alimenta la duda. Y nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que un evento de esta magnitud desaparezca sin dejar rastro? Exacto, si realmente hubo una batalla en Canchas Blancas. Una batalla que cambió el curso de la guerra. ¿Cómo es que no hay ningún monumento, ninguna tumba, ningún registro oficial que la conmemore? Es una pregunta que no podemos ignorar. El historiador Fernando Wilson, quien cuestiona la veracidad de la batalla, argumenta que la falta de evidencia física es una prueba contundente de que nunca sucedió. Según su teoría, la historia de Canchas Blancas forma parte de una narrativa más amplia. Una reinterpretación de la historia que busca presentar a Bolivia como víctima de la agresión chilena. Entiendo. Entonces, según esta teoría, la historia de la batalla no sería más que una invención, una herramienta para justificar reclamos territoriales y avivar el sentimiento nacionalista. Esa es la implicación, sí. Wilson señala que la historia resurge en momentos clave de tensión diplomática entre Bolivia y Chile, como por ejemplo durante la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia. Esto sugiere que la historia se utiliza estratégicamente para influir en la opinión pública.
y generar apoyo a la causa boliviana. Es un punto interesante. Y si consideramos el contexto político en Bolivia, especialmente durante el gobierno de Evo Morales, vemos que la recuperación de la memoria histórica y la reivindicación de la figura de héroes nacionales fueron elementos centrales de su discurso. Exacto. En este contexto, la historia de Canchas Blancas, una victoria olvidada contra Chile, encajaría perfectamente en la narrativa que se buscaba construir. Sería una historia que enaltece el espíritu boliviano, reafirma la valentía de sus soldados y refuerza la idea de una nación que lucha por recuperar lo que le pertenece. Pero no es peligroso manipular la historia para fines políticos. Al final, la historia debería ser una búsqueda de la verdad, un intento de comprender el pasado para aprender de él. Tienes razón, la historia no es un juego político. Es un campo de estudio riguroso que exige un análisis crítico de las fuentes, la contrastación de información y, por supuesto, la honestidad intelectual. Cuando la historia se distorsiona o se inventa para servir a agendas particulares, se pierde su valor como herramienta de conocimiento y se erosiona la confianza en el relato histórico. Totalmente de acuerdo. La historia debe ser un espacio de debate, donde se examinen diferentes perspectivas, se cuestionen las versiones oficiales y se busquen pruebas que sustenten las afirmaciones. En el caso de Canchas Blancas, la falta de evidencia física es una señal de alerta que nos obliga a ser cautelosos. Así es, no podemos afirmar con certeza si la batalla ocurrió o no, pero sí podemos afirmar que la historia que la rodea es un ejemplo de cómo la memoria histórica puede ser utilizada, manipulada e incluso inventada para fines políticos. Es una lección que debemos tener presente al analizar cualquier evento del pasado, especialmente aquellos que están cargados de simbolismo y que despiertan pasiones nacionalistas. Entonces, ¿qué podemos concluir de nuestra inmersión en la batalla de Canchas Blancas? ¿Fue una victoria real que ha sido borrada de la historia? ¿O se trata de una invención que busca justificar reclamos políticos? La respuesta, como hemos visto, no es sencilla. Lo que sí podemos decir es que este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de la investigación histórica, la necesidad de un análisis crítico de las fuentes y la responsabilidad de los historiadores de buscar la verdad, por más incómoda que pueda resultar. Y a nosotros, como consumidores de historia, nos recuerda la importancia de ser críticos con la información que recibimos, de contrastar diferentes versiones y de mantener una mente abierta a la posibilidad de que la verdad sea más compleja de lo que parece. Exactamente. La historia no es un libro cerrado, sino un proceso continuo de investigación y reinterpretación. Y casos como el de la batalla de Canchas Blancas nos muestran que la búsqueda de la verdad histórica es un camino que debemos recorrer con cautela, rigor y una buena dosis de escepticismo. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión en la historia. Esperamos que les haya resultado tan intrigante como a nosotros. Hasta la próxima.